Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Tricolor Corner de ColombiaOne. Este es un proyecto nuevo que estamos arrancando para la Copa del Mundo 2026 que va a ser aquí en Estados Unidos. Hoy tengo el gusto de saludar a Guillermo Arango, que es un periodista de Win y bueno, él también tiene su canal de YouTube en el que hace análisis muy buenos de Millos sobre todo. Yo, alto hincha de Millos que soy, entonces te sigo casi siempre. Entonces para mí es un verdadero gusto saludarte, Guillo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio, de verdad mil y mil gracias. Arrancando además pues este proyecto, a toda la gente de Colombia One, con el que estaremos en la Copa del Mundo, pues de verdad mil y mil gracias también. Y bueno, aquí para lo que necesiten y pues para empezar a calentar ya la Copa del Mundo que está a la vuelta de la esquina. Sí, ya estamos, el jueves ya arrancamos con toda y bueno, Guillo, yo sé que no tenemos muchísimo tiempo, entonces yo quiero entrar de una en materia. Entonces, lo primero que te quería preguntar es que considerando eh, lo que has visto en los amistosos, ¿tú cómo crees que va a estar parado el equipo para el debut contra Uzbekistán el otro miércoles, ¿no? Sí, el otro miércoles. Eh, este fue el equipo que planteó Lorenzo contra Jordania. ¿Tú crees que vamos a salir así o qué cambios puedes prever? Yo creo que así nos fuimos. La verdad no veo ninguna novedad en el equipo. Creo que lo que puso de inicio contra Jordania va a ser el equipo titular. De hecho, pues, si vemos es el equipo de memoria que él por lo general pone desde antes inclusive de la Copa América, con ese 4-3-1-2 o ese 4-3-3, donde pues se intercalan inclusive a veces James por derecha, con un centro delantero que es Luis Javier Suárez, Luis Díaz por izquierda, o James detrás del 9 o como un rombo en el medio campo, con la gran novedad de Gustavo Puerta. Creo que lo de Gustavo Puerta es una reacción del técnico ante el bajo rendimiento de Richard Ríos, que eso sí me preocupa porque el equipo de Colombia tiene un problema y es el banco. El banco no tiene tanta reacción, es un banco que no ofrece tantas respuestas a consideración de lo que puede tener el equipo titular. Afortunadamente pues Puerta ha rendido, ha funcionado bastante bien y creo que Puerta es ese jugador titular. Creo que se ha ganado la titularidad en sus 7 partidos más o menos, Hmm. mal contados de Selección Colombia, casi todos ha jugado bastante bien, mientras que Richard Ríos después de la Copa América ha bajado mucho su rendimiento. Entonces yo la verdad no veo ninguna sorpresa en la selección. De pronto dejo ahí una oportunidad para Santiago Arias, pero sabemos que el momento de Daniel Muñoz en el Crystal Palace, haber sido campeón de la Conference League, pues veo difícil que le vayan a quitar la opción de ser titular en la Selección Colombia, pero Santiago Arias, si vamos al hoy y al rendimiento de Selección Colombia, también está mejor que Daniel Muñoz, así que pues tampoco sería una gran sorpresa pues que se caiga el mundo si Santiago termina siendo titular, pero creo que igual es el equipo que jugó ante Jordania. Sí, es que justo eso te iba a preguntar porque ha habido, digamos, mucho discurso en redes sociales, sobre todo, acerca del cambio de Muñoz por Arias, que dicen que, pues, muchas personas he leído que Arias está para competirle y hasta quitarle el puesto a Muñoz, pero personalmente yo no lo veo. Personalmente yo creo que por rendimiento general en la temporada, yo creo que debería ser el titular Muñoz y ojalá, pues mi esperanza es un poco que pueda trasladar ese rendimiento del Palace a la selección Colombia. Sí, yo la verdad espero ver esa versión Daniel Muñoz Copa América que fue tan influyente. Es que yo creo que varios de nuestros jugadores se han contagiado lamentablemente un mal rendimiento que no muestran en clubes, en Selección Colombia. Yo creo que Daniel Muñoz tiene el síndrome Richard Ríos. Si miramos también el bajonazo de la Selección Colombia, también influye en que Richard Ríos y Daniel Muñoz estaban en un muy buen momento cuando estaban en selección. Entonces creo que eso afectó mucho el bajonazo que tuvo Colombia posterior a la Copa América, porque tanto Daniel como James como Richard Ríos estaban en un punto muy alto. Lamentablemente pues bajaron. Richard Ríos pues digamos tuvo un nivel aceptable en el Benfica, Daniel Muñoz también aceptable, bueno, llegando a Conference League a final,
pero Santiago Arias cada vez que se pone la camiseta de la selección a mí me parece que rinde y lo hace bien. De hecho, el partido que hace en la final de la Copa América a mí no me disgustó en lo absoluto. Creo No. que reemplazó de buena manera a Daniel Muñoz, sin ofrecer pues obviamente ese nivel excelso que había mostrado Daniel Muñoz en esa competencia, pero creo que Santiago Arias cada vez que se pone la camiseta amarilla es muy raro no recordar un partido flojo de él. Sí, estoy de acuerdo contigo ahí en esa nota, Guillo, pero mencionaste algo interesante sobre el banco y yo estoy de acuerdo que nos hace falta y en este tipo de torneos por lo general necesitas, digamos, esas respuestas desde el banco, un jugador que te pueda cambiar un partido que viene complicado, por ejemplo. Yo, bueno, más allá de, por ejemplo, Juanfer, que me parece que viene en un buen nivel de River, o de un jugador como Carlitos Gómez, que bueno, yo un poco bias porque soy de Millos y quiero que le vaya bien, pero no veo como ese jugador que nos pueda dar una respuesta desde el banco en un partido que se nos complique. ¿Tú cómo ves eso? Sí, es que lamentablemente perdimos una opción más de ataque al técnico convocar un jugador de corte defensivo como Kevin Castaño. El técnico argumenta que Kevin Castaño, primero que está en un muy mal rendimiento hoy por hoy, bajo forma, porque en River Plate casi no ha jugado, ni en selección tampoco jugó, solamente unos minutos ante Costa Rica, ante Jordania no jugó. Él argumenta que lleva a un jugador de ese corte defensivo es porque hay muchas amarillas, hay muchos jugadores ahí de riesgo de amonestación. Entonces, creo que pierde la opción de tener un jugador más en ataque. Por ejemplo, yo hubiera llevado un delantero, yo hubiera llamado a Kevin Viveros, o pongamos otro jugador ofensivo, Johan Carbonero. De hecho, yo hubiera llevado a Juan Manuel Rengifo al de Atlético Nacional. Sí. A mí me encanta ese jugador, es un jugador joven, además de una selección bastante envejecida como es la selección Colombia. Entonces, pues es una lástima porque nos llenamos de volantes defensivos, donde pues es un mensaje que da el técnico además de un equipo que puede ser bastante precavido en ciertos momentos para un eventual partido ante Portugal, no sé, más adelante ante Croacia, no sé si lleguemos más adelante ante España o Inglaterra, y creo que se pierden alternativas, y eso a sumarle a un jugador que la verdad, cada vez que se pone la camiseta de la selección, a mí no me ha dicho nada, más allá de que no ha jugado 100% en su posición, que es Jorge Carrascal. Y Pues Carrascal tampoco es un jugador que marque diferencia en la selección Colombia, entonces creo que ahí Néstor Lorenzo se enreda con jugadores que la verdad no marcan diferencia, y lo de Campas que también ha sido más no que sí, a excepción de tal vez ese gol que le hizo a Francia, como que no logra cautivar. Entonces creo que Colombia dejó la oportunidad de tal vez tener algunos otros jugadores. Ojalá se enchufen, ojalá ya se metan de lleno en una Copa del Mundo, en la competencia real, y que simplemente sean unos recuerdos de unos partidos amistosos no tan buenos para el banco de suplentes de Colombia. y sobre todo que Carrascal también venía con controversia de Flamengo, ¿no? Venía con la hinchada de Flamengo molesta por algunas actitudes que había tenido. Creo que, si no estoy mal, se hizo expulsar en el último partido en el que estuvo, o en un 3-0 contra Palmeiras, algo así. O en ambos, si mal no recuerdo. Entonces, yo creo que hay jugadores que vienen arrastrando, digamos, no tan buenos momentos en sus clubes, que igual están en la selección. Y bueno, lo que dices, yo también confío en que, digamos, que en el Mundial se puedan enchufar de esa manera. Lo otro que te quería preguntar, Guillo, es algo que se ha venido hablando en este tiempo, y es el tema de las distancias que se pueden manejar en el Mundial. Em, como sabemos, el Mundial es en 3 países, pero las distancias que vamos a manejar de clasificar en siguientes rondas, pues mucha gente dice que puede terminar jugándonos en contra por un tema de desgaste hacia los jugadores. Entonces, estos de aquí de amarillo son nuestra fase de grupos, que a priori creo que está bien. Se habla mucho de lo de la altura en México. ¿Eso cómo lo ves? ¿Tú crees que puede influir en algo o realmente poco? No, yo creo que para Colombia no, tuvo unos días de trabajo en Bogotá. Eh, Van a estar trabajando en una altura intermedia que es Guadalajara, donde además hay un estupendo campo de entrenamiento. De hecho, ayer veíamos Uzbekistán estaba jugando en Nueva York, Colombia estaba jugando antier en San Diego, y viene inclusive más
aclimatizado Colombia que el mismo Uzbekistán. Entonces yo creo que eso no le va a afectar para ese partido. No, no creo que vaya a ser un condicional. No es una altura tan determinante como, no sé, La Paz, que son muchísimo más rigurosos, mucho más complicados. De pronto sí las distancias van a complicar. Ese fue de hecho uno de las razones por las cuales usaron Guadalajara, que está un poco más al norte, entonces un poquito más equidistante, que queda en la mitad entre Ciudad de México, ya jugar el segundo partido allá para no hacer un desplazamiento, ya quedarse aproximadamente del 18 que ya regresan del partido ante Uzbekistán hasta el 26, 25, entonces son prácticamente 9 días que se quedan en Guadalajara para moverse a Miami. Entonces ya van a tener una concentración bastante larga en una altura intermedia. Entonces yo creo que eso no va a afectar mucho. Yo creo que inclusive le afectaría en este caso más, tal vez un poquito a la selección de Uzbekistán mismo que a Colombia. Ok, interesante, porque yo recuerdo que Lorenzo estaba particularmente preocupado por el tema de la altura en México. Creo que por eso, digamos, escogió Guadalajara, como bien lo mencionaste, pero de pasar Colombia, acá, digamos que lo puse en el mapa, si pasamos de primeros, nos iríamos a jugar de esta manera, las siguientes rondas. O sea, sería un poco así. Sería, pasamos de primeros y jugaríamos la segunda ronda en Kansas, que es este puntico acá. Después nos tendríamos que ir hasta acá, a Vancouver, a jugar. Y después de vuelta a Atlanta, que es donde sería la semifinal, de llegar a la semifinal, ¿no? Yo estoy haciendo cuentas muy alegres. Pero el tema de las distancias en la Copa, yo creo que pueden llegar a ser determinantes, ¿no te parece? Sí, claro, sobre todo, por ejemplo, esa distancia de Kansas a Vancouver, si somos primeros de grupo, Ujú. nos afectaría. Ahora bien, eh, si la memoria no me falla, si somos primeros también tendríamos más días de descanso. Jugaríamos el 3 de junio, de julio. Entonces, después de ese último partido ante Portugal, si somos primeros, también tendríamos unos días extras de descanso, que eso compensaría un poco más las distancias. Eh, pero la distancia en avión es larga desde Es, Kansas hasta Vancouver, que es la sede más lejana de toda la Copa del Mundo. Entonces, pues, eso dentro de el ideal que quisiéramos nosotros que Colombia fuera primero del grupo, ojalá se pudiera. También la otra situación que es Miami, eh, Toronto si somos segundos del grupo, y si somos terceros solamente hay una opción, ¿no? Solamente hay una combinación para el grupo K, que es Atlanta. Atlanta, De hecho, este es el es día este puntico. con menos descanso. Jugaríamos el 1 de julio Uf. para disputar ese partido. En cuanto a distancia, inclusive algunos apuestan a que ese sea como una opción, ¿no? Lo que pasa es que ser tercero, la verdad no creo que sea una buena apuesta. Eso ya sería jugar con un tipo de combinaciones, porque recordemos que clasifican los 8 mejores terceros de 12, entonces uno estaría jugando con una serie de combinaciones. De pronto va y nos enfrentamos con una Inglaterra. Bueno, en fin, tantas cosas. Y yo, Yo creo que acá finalmente, pues, cuando el futbolista viaja con ciertas comodidades en aviones donde pues ya es primera clase, business, no creo que eso termine afectando tanto. mm, Eh, Eso se habló mucho, sobre todo en la Copa América, ¿no? Donde Colombia, por ejemplo, viajó más que Argentina y tuvo un día menos de descanso para la final, aunque yo creo que eso no terminó influyendo. Ya el partido creo que terminó ganándolo Argentina, fue por otros detalles más que por el cansancio en general. sí, en eso sí estoy de acuerdo, Guillo. Y te quería preguntar, por ejemplo, se habla mucho de la localidad que va a tener en la Copa. Em, Creo que la hinchada colombiana sigue masivamente a la selección, particularmente en mundiales y en el Mundial de Norteamérica, pues considerando la diáspora que hay, eh, pues yo creo que no va a ser la excepción. Em, ¿Qué tan determinante crees que puede ser el factor local, por decirlo así, em, para el performance de la selección en la Copa del Mundo?
Bueno, Colombia va a ser local en todos los estadios. Yo creo que eso sí va a ayudar. Inclusive contra Portugal, localísimo. Miami, Colombia es local. O sea, solamente sería, yo no sé, visitante contra México y de pronto igual como lo vimos contra Argentina en la final de la Copa América, porque hay muchos argentinos en Miami. Pero bueno, obviamente contra Estados Unidos, pero realmente Colombia va a ser local en casi todos los escenarios donde dispute el Mundial de Fútbol. Eh, Uzbekistán local, Congo local, el partido contra la selección de Portugal también. Ya después cuando juguemos octavos, 16avos también lo será. Yo creo que eso sí va a ayudar a la selección Colombia. Además me gusta en el sentido que, digamos, mucha gente va a viajar del país allá a la Copa del Mundo, pero la mayoría son ciudadanos que residen en los Estados Unidos o en México, que no están tan contagiados por ese negativismo que estamos acá en Colombia. Mm. Lamentablemente, pues por los resultados de la selección, por esta polarización política que lamentablemente estamos viviendo, por lo que sucedió en la despedida, pues la selección pues no está viviendo como en su momento más amable. Y la gente allá vive como con otro tipo de mentalidad, eh, vive en otro ambiente distinto, sin tanto contagio de eso, y vive el partido distinto. Es como la gente que vino acá a Bogotá para el partido contra Jordania. Esa audiencia, ese público es muy distinto al que va a un partido de Millonarios en Santa Fe. Sí, claro. Es un ambiente mucho más familiar. Y por eso se dio ese apoyo que le dio a la selección. Yo creo que es muy similar a los que van a estar precisamente con la selección Colombia ya. Yo creo que eso va a ser muy bueno, sobre todo para un equipo que en lo futbolístico no tiene todavía la respuesta que muchos esperan. Guillo, y sobre el tema del negativismo que se está viviendo en las, como alrededor de la selección, digamos, yo pienso que es una buena oportunidad para que la selección, digamos, no se redima, por así decirlo, pero que sí invite a la gente digamos, a revertir ese negativismo, pero con resultados en la cancha. Yo creo que el partido con Uzbekistán va a ser, o sea, yo creo que va a ser el más importante de arranque, porque, digamos, si tiene un buen resultado y hay ilusión, yo creo que es la oportunidad perfecta para revertir un poco ese negativismo que hay alrededor de la selección. ¿Cómo lo ves? Claro, yo lo veo muy parecido a lo que sucedió en 2014 en el sentido que el rival ofrece unas características muy similares a Grecia, siendo Grecia más en ese entonces, me parece, porque era un equipo que unos años antes, 10, pues había sido campeón de la Eurocopa, jugadores de más corte europeo, mientras que Uzbekistán, pues es una incógnita a excepción de dos o tres jugadores, eh, pero donde Colombia tiene todo para pues ganar de manera contundente. O sea, Colombia es el favorito. O sea, Colombia no se puede amilanar ante este rival. Y si Colombia gana bien, toma viento en la camiseta. Además, si gana bien, ya casi que aseguraría un tercer lugar Hmm. para la clasificación con una buena diferencia de goles. Entonces Colombia, ganando bien, pues ya coge impulso para el segundo partido que es ante Congo. Entonces vendría muy similar a lo que pasó precisamente en 2014 cuando, si bien nos costó, le ganamos a Costa de Marfil, que para mí es mucho más de lo que en este momento es la República Democrática de Congo. Entonces es clave para volver a contagiar a la gente, para que se olviden, además la coyuntura que se va a vivir en ese momento, porque el Y, partido de Congo es 2 días después de elecciones, ¿no? Entonces va a ser una situación que logre cautivar mucho a la gente para que pueda meterle positivismo, ¿no? a la selección Colombia. No solamente ganar, sino ganar bien. sí, y yo creo que de manera que nos pueda convencer un poco, ¿no? Porque yo creo que el hincha colombiano quiere ver como la idiosincrasia de la selección bien representada, quiere que haya, o sea, que, bueno, si ganamos por un córner, yo creo que está bien, pero por lo general queremos ver como una idea que se asemeje más pues a lo que nos gusta, pues yo creo que son pases, combinaciones, corridas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el gol que me gustó mucho fue el segundo de John Arias contra Jordania. Me parece que eso es lo que queremos ver desde mi punto de vista en la selección.
Pero ahora que tocaste en Congo, eh, ¿qué, qué puedes decirnos acerca de ese rival? Ya, porque Uzbekistán, realmente, lo que decías, es, yo creo, una incógnita en efecto. No sabemos mucho, aparte del bloque bajo, del que se habla mucho, y la línea de 5. Pero Congo tiene jugadores que sí juegan en Europa, por ejemplo. Es un rival que, a mi criterio, parece traicionero. Y hay que tener, digamos, precauciones para ese partido. Pero, ¿tú cómo lo ves? Es un rival complicado. Muchos me preguntan, bueno, ¿y qué pasó con Nigeria y Camerún? ¿Por qué no están en el Mundial? Bueno, porque se los cargó Congo. Los eliminó a los dos consecutivos. Congo eliminó a Camerún, después a Nigeria. Dos equipos que tienen tal vez mejor nómina, mayor potencial individual, no sé si colectivo porque Congo lo tiene, y sobre todo un aspecto defensivo muy determinante. Lo mejor de Congo es la defensa. Tiene a Toasembe del Burnley, tiene a Mbemba que estuvo en el Newcastle, ahora en el Lille, Masuaku que jugó en el West Ham, Juan Bisaca que ahora está en el West Ham, Ujú. está Sadiki que es el jugador mejor valorado del plantel que juega en el Sunderland, y adelante tiene dos tipos que en cualquier momento lo clavan a uno, Ujú. que son Bacambú, que juega con el Cucho Hernández en el Betis, veterano, todo, pero es un viejo zorro, Sí, sí. y Joan Visa, que no tuvo una buena temporada, pero por una lesión. Pero ese tipo en el Brentford la descoció. Sí, era Y no impresionante. obstante, el Newcastle pagó más de 60 millones de libras por él. O sea, Sí. hace mucho tiempo, a excepción de lo de Luis Díaz ahora con el Bayern Múnich, no pagan una cifra como tal por un jugador colombiano. Pues sí la pagaron por un jugador del Congo, que es Joan Visa. Además lo llevaron para reemplazar a Alexander Isak, ¿no? Sí. Que se fue al Liverpool. Al Entonces Liverpool, estamos sí. hablando de palabras mayores de lo que puede generar. Puede que sea un equipo que no tiene tanto recambio, pasa lo mismo que con Colombia. Es un equipo que no es muy vistoso, puede ser aburrido, es sólido. Vimos el repechaje ante Jamaica, el partido fue aburrido, pero nunca lo sufrió. No, no hubo casi ni una llegada de Jamaica en el partido. De hecho, las llegadas eran de Congo, graneaditas, pero al fin y al cabo uno como que sabía, en cualquier momento mete el gol Congo, hasta que llegó de Toasembe. Entonces es un equipo complicado, jodido, donde Colombia con este nivel se va a enredar, si no mejora y no da un salto de calidad. Y yo coincido en tu análisis, Guillo. Yo creo que el partido contra Congo va a determinar muchísimas cosas y principalmente cómo llegamos a encarar el partido con Portugal, que más allá de que todos sabemos de la calidad que tenga, perdón, que tiene Portugal, yo creo que Colombia realmente tiene con qué pues apuntarle a ganar a Portugal. No, no sé si, ¿cómo ves eso? ¿Crees que deberíamos apuntar, no sé, a un empate más mesura o crees que realmente este plantel tiene cómo hacerle daño a Portugal? Yo creo que sí. Portugal es un equipo extraño. Portugal a veces no logra cohesionarse a la mejor manera. De hecho, la gente, yo estaba mirando cuando hicieron la convocatoria y el público en general le tira mucho a Roberto Martínez, que a mí me parece un tecnicazo y a mí me encantaría tenerlo en la selección Colombia. En algún momento sonó, ojalá se pudiera, no creo, es inalcanzable por sus valores y sobre todo después de lo que pasó. Pero lo cierto es que Congo, perdón, Portugal, por ejemplo, se enredó en los últimos partidos de la eliminatoria con Irlanda, con Hungría, que no son equipos que tienen un potencial tan alto. Sí tienen fuerza, personalidad, y creo que eso es lo que necesitaría mostrar Colombia, además de fútbol, porque Colombia puede tener fútbol y tiene talento individual superior a estos dos equipos para poder enredar a Portugal. ¿Que se puede ganar? Claro que se puede ganar, desde luego. O sea, no es un rival imposible. Para mí no es el rival imposible, Portugal, no. Pese a que creo que es uno de los top 5 favoritos a la Copa del Mundo. Yo creo que así como hubo un empujoncito para Argentina en el último mundial, lo puede haber para Cristiano Ronaldo, me parece a mí. Así que ojo con eso. Pero Colombia puede dar la sorpresa si está enchufado, si llega motivado y debe apuntar al primer lugar. Y
Totalmente de acuerdo, Guillo. Y bueno, ya para ir cerrando, te quiero preguntar que te mojes, como dicen en España. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy simple que voy a llevar la lista con todos los invitados que tengamos para ver quién tuvo la mejor predicción para el Mundial. Entonces, adelante, por favor, Guillo. ¿Quién va a ser el campeón de la Copa del Mundo? Digamos que Francia. Francia. Francia tendría, creo que nos tocaría el otro lado de Francia. O sea, está, por lo general creo que está del otro lado del bracket, dependiendo de cómo nos toque. O sea, si quedamos segundos o primeros, nos tocaría hasta el puro final encontrarnos con Francia hipotéticamente. Bueno, y ahora el subcampeón. España. España. Y yo creo que esos son como los dos favoritos de todos, ¿no? Pueden enfrentar en una final, ¿no? Creo que sí se... Creo que sí, pero tendría que pasar alguno de segundo. Bueno, sí, es que ese es el tema. Sí, ese es el tema. La próxima vez te vuelvo y te invito, pero con el bracket ya preparado. Porque es que nos demoramos mucho. Porque sí, es con todos los grupos. No, no, esa es una deuda que tengo que es armar como el jueguito. Sí, sí. Sí, no. Yo lo pensé, pero dije, y demorado, demorado. Pero bueno, la sorpresa. ¿Tienes alguna Noruega? ¿Y por qué Noruega, que yo? Tiene muy buen plantel, Odegaard, Sorloth, Haaland. eh, Tiene a Nusa, que juega en el Leipzig, que es muy bueno. Eh, Pero el grupo está duro, ¿no? o Con, sea, sobre todo si sale bien librado de ese grupo que es bien bravo, creo que puede ser la sorpresa del Mundial. yo también creo, mucha gente tiene a Noruega y a Turquía. Bueno, y Marruecos, yo no sé si Marruecos ya cuente como sorpresa. Bueno, Turquía puede ser también, buen nombre. Sí, Marruecos, que bueno, justo juegan el sábado contra Brasil el primer partido en New Jersey. Lo que te digo, yo no sé si pueda ser como considerada una sorpresa Marruecos, pero yo creo que toca tener cuidado con Marruecos. Bueno, ¿y el goleador? ¿Cómo lo ves? También por el lado noruego, Haaland. Haaland. Eh, Mis amigos dicen que Mbappé, pero ok, vamos con Haaland para Guillo. que llega muy golpeado Mbappé. Llega como muy al límite en lo físico. Y bueno, el momento de la verdad. ¿Hasta dónde llega Colombia, Guillo? Con mucha fe, creo que octavos. ¿Octavo? Sí. Y perdemos con... Sí, porque yo creo que quedamos segundos y ya después ahí sí nos toca España, la veo difícil. Yo, yo justo estaba hablando con alguien hace poquito. Yo dije que yo creo que tenemos más chances de ganar a España que a una Argentina, por ejemplo. Que nos tocarían cuartos en Miami. No sé, no, yo creo que de hecho no, tenemos más chances de ganarle a Argentina que a España. ¿Sí? Sí, yo creo que ellos van a tomarse esa revancha. Bueno, entonces... Argentina no me mete tanto miedo. Argentina solamente nos puede tocar en cuartos de final, si no estoy mal. O en semis también, dependiendo de cómo sean las cosas. Pero nos puede dar Argentina, porque España enfrentaría de pronto a Uruguay. No, al grupo. España podría enfrentar al grupo de Argentina, creo. Sí, o sea, lo que se tendría que dar sería que Uruguay quede primero de ese grupo y Argentina quede primero de su grupo y ahí se enfrentarían ellos en la ronda de 16avos. Es que ya me enredan esos nombres. Esa tendría que ser la combinación. Pero lo que sí sé es que España nos tocaría en octavos. Bueno, Guillo, entonces yo creo que ya con esta predicción podemos ir cerrando este primer episodio. Otra vez, muchísimas gracias por venir. Espero que podamos estar en contacto y bueno, nada, muchas gracias otra vez, Guillo. Que te vaya muy bien el viaje al Mundial. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y ahí nos estamos hablando y estamos ahí en contacto y bueno, pendientes a todos por el contenido que vamos a estar generando a través de mis redes en @GuilloArango y también con la colaboración de ColombiaOne, así que también para que estén aquí pendientes en todas las redes sociales. Bueno, Guillo, muchísimas gracias.